Escucha esto con mucha atención porque lo que vas a aprender en las próximas horas puede cambiar por completo la forma en que manejas tu dinero. Y quiero que hagas algo antes de continuar. Si pudieras elegir entre un saco lleno de oro y una tablilla con palabras de sabiduría grabadas, ¿cuál elegirías? Escribe en los comentarios: elijo la tablilla. Porque la sabiduría te enseña a crear oro una y otra vez, y no solo a gastarlo una vez. Al final de este audio vas a entender por qué esa pregunta es la más importante que alguien te puede hacer sobre el dinero. Hoy vamos a hacer un viaje extraordinario. Vamos a retroceder más de 4000 años en el tiempo hasta la ciudad más rica que ha existido sobre la faz de la Tierra, Babilonia. Una ciudad que en su momento de mayor esplendor tenía más de 1 millón de habitantes, murallas tan gruesas que 2 carros podían circular uno al lado del otro sobre ellas, y jardines colgantes que figuraban entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero lo más impresionante de Babilonia no eran sus edificios ni sus templos. Era algo mucho más valioso. Sus habitantes conocían un secreto sobre el dinero que la mayoría de las personas en pleno siglo XXI todavía no conocen. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. Los principios financieros que convirtieron a los babilonios en el pueblo más próspero de la antigüedad. Principios que fueron escritos en tablillas de arcilla hace miles de años y que siguen funcionando exactamente igual en la era de las criptomonedas, la inteligencia artificial y las redes sociales. Porque aquí viene la primera curiosidad que te va a sorprender. Un grupo de arqueólogos británicos encontró unas tablillas de barro en las ruinas de Babilonia en los años 30 del siglo pasado. Las enviaron a la Universidad de Nottingham para que fueran traducidas. Y cuando el profesor Alfred Shrewsbury terminó de leer lo que decían, no podía creerlo. Un hombre de hace 5000 años había dejado grabado en arcilla un plan financiero paso a paso para salir de las deudas y construir riqueza. El profesor y su esposa decidieron aplicar ese plan a sus propias finanzas. Y funcionó. Funcionó hace 5000 años y funcionó en 1934. Y te aseguro que funciona hoy. Así que quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría. No son consejos abstractos de alguien que nunca ha tenido problemas de dinero. Es un sistema probado durante milenios que cualquier persona puede aplicar sin importar cuánto ganes, dónde vivas o cuál sea tu situación financiera actual. Empecemos. Imagina por un momento la antigua Babilonia. Una ciudad rodeada de desierto, sin recursos naturales, sin minas de oro ni de plata, sin bosques, sin piedra para construir. Todo lo que tenían era tierra fértil junto al río Éufrates y la inteligencia de su gente, y con eso, solo con eso, construyeron la civilización más próspera del mundo antiguo. Eso ya te dice algo muy importante. La riqueza no depende de los recursos que tienes, depende de lo que sabes hacer con ellos. En esa ciudad vivía un hombre llamado Bansir. Era fabricante de carros. Un artesano habilidoso que construía algunos de los mejores carros de Babilonia. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer todos los días. Sus manos estaban callosas, su espalda encorvada por el esfuerzo y hacía un trabajo que muchos admiraban. Pero había un problema. Bansir era pobre. Después de años y años de trabajo duro, su bolsa estaba vacía. Un día, en lugar de estar trabajando en su taller terminando un carro que un cliente rico le había encargado, Bansir estaba sentado sobre el muro que rodeaba su casa, inmóvil, paralizado, no por pereza, sino por algo mucho más profundo. Esa mañana había despertado de un sueño. Y en ese sueño, él era un hombre rico. Tenía una bolsa repleta de monedas de oro. Podía comprar todo lo que su esposa deseaba. Podía dar limosna a los mendigos sin preocuparse. Podía mirar al futuro con tranquilidad. Y al despertar y darse cuenta de que su bolsa seguía vacía, sintió algo que tal vez tú también has sentido alguna vez. Esa mezcla de frustración, de rabia silenciosa, de preguntarte por qué trabajas tanto y tan duro. Y aún así el dinero nunca alcanza. Y aquí viene algo que quiero que pienses.
porque esto es exactamente lo que le pasa a millones de personas hoy en día. Según un estudio del Banco Mundial publicado en 2023, más del 60% de los adultos en el mundo viven al día, sin ningún tipo de ahorro significativo. Más de la mitad del planeta trabaja duro, igual que Bansir, y llega al final del mes con la bolsa vacía. Así que, si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Y sobre todo, no es tu culpa. Es simplemente que nadie te enseñó lo que los babilonios sabían. Mientras Bansir estaba sentado en su muro, llegó su mejor amigo. Se llamaba Kobi y era músico. Tocaba la lira en fiestas y ceremonias. Kobi llegó sonriendo y le dijo algo así como: «Amigo mío, parece que te va tan bien que ya no necesitas trabajar. Hazme un favor, préstame 2 monedas de plata hasta esta noche». Y Bansir, con la voz apagada, le respondió: «Si tuviera 2 monedas de plata, no podría prestártelas a nadie, porque serían toda mi fortuna». Kobi se quedó helado. Los dos se miraron y en ese momento se dieron cuenta de algo doloroso. Llevaban toda la vida trabajando. Eran buenos en lo que hacían. Eran personas honestas y esforzadas. Pero después de décadas de trabajo, ninguno de los dos tenía nada. Y entonces Bansir le hizo a Kobi la pregunta que cambió sus vidas. Le dijo: «Vivimos en la ciudad más rica del mundo. La riqueza está a nuestro alrededor, en cada calle, en cada plaza. Pero nosotros no tenemos nada de ella. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos tener una parte justa de todo lo bueno que hay?». Y esta es la misma pregunta que deberías hacerte tú ahora mismo. Vivimos en una época donde hay más riqueza que nunca en la historia de la humanidad. El Producto Interno Bruto Mundial supera los 100 billones de dólares. Hay más multimillonarios que en cualquier otro momento. La tecnología permite crear negocios desde un teléfono celular, y sin embargo, la mayoría de la gente sigue sin poder ahorrar. La pregunta no es si hay suficiente riqueza. La pregunta es por qué no llega a tu bolsillo. Bansir y Kobi empezaron a hablar de un amigo de la infancia. Alguien con quien habían crecido, con quien habían estudiado juntos, con quien habían compartido los mismos maestros y las mismas oportunidades. Se llamaba Arkad, y Arkad se había convertido en el hombre más rico de toda Babilonia. Pasaba por las calles en un carro dorado, vivía en un palacio, comía los mejores manjares y su riqueza no dejaba de crecer año tras año. Bansir dijo algo brillante. Dijo: «Nosotros estudiamos lo mismo que Arkad. Tuvimos los mismos maestros. Empezamos en el mismo lugar. Entonces no es cuestión de suerte ni de nacimiento. Arkad sabe algo que nosotros no sabemos. Y si él lo aprendió, nosotros también podemos aprenderlo». Esta idea es absolutamente revolucionaria, porque lo que Bansir estaba diciendo hace más de 4000 años es exactamente lo que la ciencia moderna ha confirmado. Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en 2019, demostró que los hábitos financieros de una persona son mucho más determinantes para su riqueza que su nivel de ingresos. Es decir, no importa tanto cuánto ganas. Importa qué haces con lo que ganas, y eso se aprende. Así que Bansir y Kobi tomaron una decisión. Fueron a buscar a Arkad para pedirle que les enseñara su secreto. Cuando llegaron ante Arkad, el hombre más rico de Babilonia los recibió con calidez, y sus amigos de la infancia le preguntaron directamente: «Arkad, tú empezaste igual que nosotros. Eras pobre, no tenías nada. ¿Qué hiciste diferente? ¿Cuál es tu secreto?». Y Arkad les contó su historia. Cuando era joven, trabajaba como escriba, grabando textos en tablillas de arcilla. Trabajaba largas horas cada día y apenas ganaba lo suficiente para comer. Un día, un hombre muy rico llamado Algamish llegó a su taller y le encargó un trabajo urgente. Necesitaba que Arkad copiara unas leyes complicadas en tablillas de barro antes del amanecer. Le dijo: «Si las terminas a tiempo, te enseñaré el secreto de la riqueza». Arkad trabajó toda la noche sin descansar. Cuando Algamish volvió al amanecer, las tablillas estaban terminadas. Arkad, exhausto pero esperanzado, le preguntó cuál era el secreto. Y Algamish le dio una respuesta que parece tan simple que la mayoría de las personas la ignoran. Le dijo:
Descubrí el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganara sería mía para siempre. Arkad se quedó confundido. Le dijo, pero todo lo que gano es mío. Y Algamish le respondió con algo genial. Le dijo, ¿de verdad es así? Dime, al panadero le pagas, al sastre le pagas, al posadero le pagas, al zapatero le pagas, a todo el mundo le pagas, pero a ti mismo te pagas. No, ¿verdad? Tú trabajas para todos menos para ti. Y entonces le reveló la primera y más fundamental regla de la riqueza. De cada 10 monedas que ganes, guarda una para ti. Gasta solamente 9. Haz esto siempre, sin excepción, y tu bolsa empezará a llenarse. Ahora, detente un momento y piensa en esto. Esta idea tiene más de 4000 años, y hoy en día, los mejores expertos financieros del mundo dicen exactamente lo mismo. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, lo resume así: no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Es la misma idea. Exactamente la misma, solo que Arkad la descubrió miles de años antes. Pero aquí viene la parte interesante y honesta de la historia. Porque Arkad no se hizo rico de la noche a la mañana. De hecho, cometió errores graves. Después de ahorrar durante un año, había acumulado una cantidad respetable de monedas. Y entonces cometió su primer error. Le dio todo su ahorro a un fabricante de ladrillos llamado Asón para que le comprara joyas raras en tierras lejanas. ¿Y qué crees que pasó? Asón no sabía nada de joyas. Lo estafaron. Le vendieron pedazos de vidrio de colores haciéndole creer que eran piedras preciosas. Arkad perdió todo. Cuando volvió a ver a Algamish y le contó lo que había pasado, el hombre rico se rió. No de manera cruel, sino con la risa de alguien que sabe que el error era inevitable. Y le dijo, le pediste consejo sobre joyas a un fabricante de ladrillos. Eso fue lo que hiciste mal. Cada persona es experta en su propio oficio. Si quieres invertir en joyas, busca a un joyero. Si quieres consejos sobre ladrillos, busca al ladrillero. Pero nunca confíes tu dinero a alguien que no tiene experiencia probada en lo que está haciendo con él. Esta lección es increíblemente actual. Piensa en cuántas personas hoy le dan su dinero al primo que dice que sabe de criptomonedas, o al amigo que tiene un negocio seguro, o al influencer de redes sociales que promete hacerte millonario en 30 días. Es exactamente el mismo error que cometió Arkad hace 4000 años. Confiar tu dinero a personas que no tienen la experiencia ni el conocimiento para manejarlo. Arkad aprendió la lección. Siguió ahorrando su 10ª parte fielmente, pero esta vez, cuando quiso invertir, buscó al prestamista de oro Algamish, quien le enseñó a colocar su dinero con personas que supieran hacer negocios seguros. Y poco a poco, sus monedas empezaron a multiplicarse. El dinero generaba más dinero. Lo que hoy llamamos interés compuesto, los babilonios ya lo conocían. Y aquí hay un dato que te va a volar la cabeza. Albert Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y aunque la cita probablemente no sea de él, el concepto es absolutamente real. Si ahorras solo $100 al mes, con un rendimiento promedio del 8% anual, que es más o menos lo que ha rendido el mercado de valores históricamente, en 30 años tendrás más de $150,000, de los cuales solo habrás puesto de tu bolsillo 36,000. El resto lo generó tu dinero trabajando para ti. Eso es exactamente lo que Arkad descubrió sentado en su taller de Babilonia. La fama de Arkad creció tanto que el mismísimo rey Sargón de Babilonia lo mandó llamar. El rey tenía un problema serio. Había invertido enormes cantidades de oro en construir canales de riego y templos magníficos. Pero cuando las obras terminaron, se dio cuenta de que toda esa riqueza había ido a parar a las manos de unos pocos hombres muy ricos, mientras que la mayoría de los babilonios seguían siendo pobres. El rey le preguntó a su canciller por qué pasaba eso.
Y la respuesta del canciller es una de las verdades más poderosas de toda la historia económica. Le dijo: Majestad, esos pocos hombres son ricos porque saben cómo serlo. No se les puede castigar por haber triunfado. Lo que hay que hacer es enseñarle al resto de la población a hacer lo mismo. Piensa en lo revolucionario de esa idea. En lugar de quitarle al rico para darle al pobre, enséñale al pobre a hacer lo que hace el rico. El rey estuvo de acuerdo y le pidió a Arcad que enseñara al pueblo las 7 formas de llenar una bolsa vacía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente buena, porque estas 7 lecciones que Arcad enseñó son tan prácticas y tan aplicables que podrías empezar a usarlas literalmente hoy mismo. La primera manera de llenar tu bolsa: págate a ti mismo primero. Ya hablamos de esto. De cada 10 monedas que ganes, guarda una. No importa si ganas mucho o poco. No importa si tienes deudas. No importa cuántas cuentas tengas que pagar. Antes de pagarle a nadie, págate a ti mismo. El 10% de tus ingresos es tuyo y de nadie más. Y antes de que digas que no puedes, que con lo que ganas apenas te alcanza, escucha lo que Arcad les dijo a sus estudiantes cuando le pusieron exactamente esa objeción. Les preguntó: díganme, hace 10 años ganaban menos de lo que ganan ahora, ¿verdad? Y todos dijeron que sí. Y les preguntó: ¿vivían? Y todos dijeron que sí. Y les dijo: entonces, cuando ganaban menos, también decían que no les alcanzaba, pero sobrevivieron. Lo que pasa es que tus gastos siempre crecen para igualar tus ingresos, a menos que tú lo impidas conscientemente. Esto tiene un nombre en la economía moderna. Se llama la ley de Parkinson del dinero. Dice que los gastos siempre se expanden para consumir todos los ingresos disponibles. Si ganas 1,000, gastas 1,000. Si ganas 2,000, gastas 2,000. Si ganas 5,000, gastas 5,000. A menos que decidas deliberadamente romper ese ciclo. La segunda manera de llenar tu bolsa: controla tus gastos. Y aquí Arcad dijo algo que es pura sabiduría. Les dijo a sus alumnos: no confundan los gastos necesarios con los deseos. Lo que cada uno de ustedes llama gastos necesarios siempre va a crecer hasta igualar sus ingresos, a menos que lo impidan. Piensen cuidadosamente en sus gastos. Hagan un presupuesto. Toquen cada partida y pregúntense: ¿esto es realmente necesario o es simplemente un deseo que puedo postergar? Y les dijo algo brillante. Les dijo: el propósito de un presupuesto es ayudarte a que tu bolsa se llene. Es para ayudarte a tener las cosas que más necesitas y, dentro de lo posible, a satisfacer tus deseos más importantes. Pero un presupuesto es tu aliado, no tu enemigo. No se trata de vivir miserablemente, se trata de gastar con inteligencia. En la actualidad, un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló que el 40% de los estadounidenses no podría cubrir un gasto de emergencia de $400 sin pedir prestado o vender algo. 40%, en el país más rico del mundo. No es un problema de ingresos, es un problema de control de gastos, es un problema de no tener un presupuesto. La tercera manera: haz que tu dinero trabaje para ti. Arcad les explicó que el oro que guardan en su bolsa es agradable de poseer y satisface al avaro, pero no genera nada. El oro que trabaja y se multiplica es mucho más útil. Cada moneda que ahorras es como un esclavo que trabaja para ti, y cada moneda que esa moneda genera es un hijo de tu esclavo, que también trabaja para ti, y los hijos de esos esclavos también trabajan para ti. Esto es el interés compuesto explicado de la manera más brillante posible. Tu dinero debe trabajar. Debe estar invertido en algo que genere rendimientos. Guardarlo debajo del colchón o en una cuenta sin intereses es como tener un esclavo encadenado que no produce nada. Y aquí hay algo fascinante. Los babilonios ya tenían un sistema financiero sofisticado. Tenían prestamistas, contratos de inversión grabados en tablillas de arcilla, sociedades comerciales y hasta lo que podríamos llamar fondos de inversión colectiva. Hace 4,000 años, sin computadoras, sin internet, sin apps de inversión.
La cuarta manera, protege tu dinero de las pérdidas. Esta es la lección que Arcad aprendió de la manera más dolorosa, cuando perdió todos sus ahorros por confiarle su oro a un ladrillero para que comprara joyas. La primera regla de la inversión es no perder dinero. Y la segunda regla es no olvidar la primera. Arcad fue muy claro. Antes de invertir tu dinero en cualquier cosa, asegúrate de que puedas recuperarlo. No te dejes seducir por promesas de ganancias enormes. Donde hay promesas de ganancias enormes, casi siempre hay riesgo de pérdidas enormes. Invierte solo con personas que conozcan bien su negocio. Busca la opinión de personas sabias y experimentadas en el manejo del oro. El pequeño rendimiento seguro es mucho más deseable que el riesgo. Y esto es exactamente lo que dicen hoy los mejores inversores del mundo. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett durante décadas, decía que la primera regla es no ser estúpido. Antes de pensar en ganar, piensa en no perder. Y Jack Bogle, el creador de los fondos indexados que revolucionaron la inversión en el siglo XX, decía que el mayor enemigo del inversor no es el mercado, sino él mismo y sus emociones. La quinta manera, haz de tu hogar una inversión rentable. Arcad aconsejó a sus alumnos que fueran dueños de la casa donde vivían. Les dijo que un hombre que es dueño de su hogar tiene una fuente de felicidad y de confianza que el que alquila nunca tendrá, y que poseer una propiedad reduce los gastos a largo plazo, porque las cuotas de pago tienen un final, pero el alquiler no termina nunca. Ahora, este consejo hay que contextualizarlo. En la época de los babilonios y durante la mayor parte de la historia humana, ser dueño de tu vivienda era casi siempre una buena inversión. Hoy la situación es más compleja. Depende de dónde vivas, del mercado inmobiliario de tu zona, de tu situación personal. Pero el principio fundamental sigue siendo válido. Busca que tus gastos básicos, como la vivienda, se conviertan en activos en lugar de pasivos. Busca que tu dinero fluya hacia cosas que aumenten de valor con el tiempo, en lugar de cosas que se deprecien. La sexta manera, asegura ingresos para el futuro. Arcad les dijo a sus alumnos que todo hombre envejece y que el día en que ya no pueda trabajar, necesitará tener una fuente de ingresos. Les habló de la importancia de prepararse para la vejez, para la enfermedad, para los momentos difíciles que inevitablemente llegarán. Hoy llamamos a esto fondo de retiro, plan de pensiones, seguros. Y aquí hay un dato que debería preocupar a cualquiera que esté escuchando esto. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en América Latina solo el 45% de los trabajadores tiene acceso a algún tipo de sistema de pensiones. Y de esos, la mayoría recibirá pensiones que apenas cubrirán sus necesidades básicas. Si no te preparas tú mismo para tu futuro, nadie lo hará por ti. Esa verdad era cierta en Babilonia y es igual de cierta hoy. La séptima manera. Aumenta tu capacidad de generar ingresos. Esta es quizás la más poderosa de todas las lecciones. Arcad les dijo que un hombre que desea riqueza debe tratarse a sí mismo como su propio activo más valioso. Debe invertir en su educación, en aprender nuevas habilidades, en volverse mejor en su oficio. Les contó cómo él mismo, cuando era escriba, se propuso ser el escriba más rápido y preciso de toda Babilonia. Otros escribas trabajaban lentamente y se conformaban con hacer lo mínimo. Arcad perfeccionó su técnica hasta que nadie podía grabar más tablillas que él en un solo día. Y eso le permitió ganar más, atraer mejores clientes y eventualmente conseguir oportunidades de inversión que otros nunca tuvieron. En el siglo XXI, esto es más relevante que nunca. Vivimos en una época donde las habilidades se vuelven obsoletas cada vez más rápido. El Foro Económico Mundial estima que para 2025, la mitad de todos los trabajadores necesitarán adquirir nuevas habilidades para mantener sus empleos. Invertir en ti mismo, en tu educación, en aprender cosas nuevas no es un lujo, es una necesidad de supervivencia económica. Ahora quiero hablarte de algo que los babilonios entendían mejor que la mayoría de las personas modernas, la suerte. Porque después de que Arcad enseñó sus 7 lecciones, se organizaron debates en el Templo del Conocimiento de Babilonia sobre el papel de la suerte en la riqueza.
y lo que descubrieron va a cambiar la forma en que piensas sobre la buena fortuna. Un hombre se levantó y dijo que había encontrado una bolsa con monedas de oro en el suelo. Eso era suerte. Arkad le preguntó si alguien más había tenido ese tipo de suerte. Nadie levantó la mano. Entonces Arkad dijo algo profundo. Dijo: la suerte que llega por casualidad, como encontrar una bolsa de monedas en la calle, es tan rara que no tiene sentido planear tu vida alrededor de ella. Pero hay otro tipo de suerte mucho más confiable, la suerte que llega cuando estás preparado para recibirla. Un comerciante contó una historia reveladora. Dijo que un amigo le había ofrecido comprar un terreno a un precio ridículamente bajo. La tierra era fértil y estaba bien ubicada. Era una oportunidad increíble. Pero el comerciante dudó, no se decidía, lo pensaba y lo postergaba. Y cuando finalmente se decidió a comprar, otro hombre ya se le había adelantado. Ese terreno se valorizó enormemente y el que lo compró se hizo rico. Otro hombre contó una historia similar con un rebaño de ovejas a precio de ganga, y otro con un negocio que le ofrecieron y rechazó. Arkad escuchó todas las historias y señaló un patrón que se repetía una y otra vez. La suerte no es un rayo que cae del cielo. La suerte es una oportunidad que se presenta a los que están atentos y preparados. Pero la oportunidad no espera. Si la reconoces y actúas rápidamente, la suerte es tuya. Si dudas, si postergas, si esperas a que las condiciones sean perfectas, la oportunidad pasa de largo y nunca vuelve. Y aquí está la gran conclusión sobre la suerte. Los hombres de acción son favorecidos por la diosa de la buena fortuna. La suerte favorece a los que actúan, no a los que esperan. Esto tiene un respaldo científico fascinante. El psicólogo Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire realizó un estudio durante 10 años sobre la suerte. Siguió a cientos de personas que se consideraban afortunadas y a cientos que se consideraban desafortunadas, y descubrió que las personas que se consideran afortunadas comparten ciertos comportamientos. Están más atentas a las oportunidades que las rodean. Son más abiertas a nuevas experiencias. Actúan con más rapidez cuando ven una oportunidad. Y mantienen una actitud positiva que les permite recuperarse más rápido de los fracasos. En otras palabras, la suerte no es magia. La suerte es un hábito. Ahora quiero hablarte de una de las historias más poderosas del libro. La historia de las 5 leyes del oro. Un hombre llamado Kalabab estaba en el desierto con su caravana una noche fría. Alrededor del fuego, les hizo a sus compañeros la pregunta que te hice al inicio de este audio. Si pudieran elegir entre un saco lleno de oro y una tablilla con palabras de sabiduría, ¿qué elegirían? Todos sin excepción dijeron, el oro. Y Kalabab sonrió y les dijo algo que cambió la perspectiva de todos. Les dijo: escuchen a los perros salvajes que aúllan en el desierto. Tienen hambre, pero si les das comida, se pelean y se pavonean, y al día siguiente vuelven a tener hambre. Los hombres que eligen el oro sobre la sabiduría son iguales. Malgastan el oro, y al día siguiente están vacíos otra vez. El oro está reservado para aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Y entonces contó la historia de Nomasir, el hijo de Arkad. Cuando Nomasir llegó a la edad adulta, su padre no le dio simplemente una herencia. Eso habría sido demasiado fácil. Arkad le dijo: hijo, quiero que heredes mis bienes, pero primero debes demostrar que eres capaz de administrarlos. Te voy a dar 2 cosas, un saco de oro y una tablilla con las 5 leyes del oro. Sal al mundo, y dentro de 10 años vuelve y cuéntame qué pasó. Nomasir partió lleno de confianza, y como era joven e inexperto, cometió todos los errores posibles. Le dio su oro a un hombre que prometió invertirlo en negocios exóticos. Lo perdió. Confió en un socio que resultó ser un estafador. Perdió más. En poco tiempo, el saco de oro de su padre se había esfumado por completo. Nomasir se encontró solo, sin dinero, sin amigos, en una tierra extranjera. Estaba desesperado. Y entonces recordó la tablilla de arcilla que su padre le había dado, la misma que había ignorado porque le parecía menos valiosa que el oro.
La buscó entre sus pertenencias, la desenvolvió del paño de seda en que estaba envuelta y leyó las 5 leyes. La primera ley del oro. El oro acude gustosamente y en cantidades crecientes a cualquier hombre que aparte no menos de la 10ª parte de sus ganancias para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. La segunda ley del oro. El oro trabaja diligentemente y se multiplica para el hombre sabio que le encuentra una ocupación provechosa, multiplicándose tal como se multiplican los rebaños en el campo. La tercera ley del oro. El oro permanece bajo la protección del hombre prudente que lo invierte bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. La cuarta ley del oro. El oro huye del hombre que lo invierte en negocios o propósitos con los que no está familiarizado, o que no son aprobados por aquellos que sí conocen la manera de guardarlo. La quinta ley del oro. El oro huye del hombre que quiere forzarlo a dar ganancias imposibles, o que sigue los consejos seductores de estafadores y tramposos, o que confía en su propia inexperiencia y en sus deseos románticos de inversión. Cuando Nomasir leyó esas leyes, fue como si una luz se encendiera en su mente. Entendió por qué había perdido todo el oro. Había violado la tercera, la cuarta y la quinta ley. Había confiado su oro a personas que no sabían manejarlo. Había invertido en negocios que no conocía. Y había creído en promesas de ganancias fabulosas que eran demasiado buenas para ser verdad. A partir de ese momento, Nomasir empezó de cero pero con la sabiduría de las 5 leyes. Buscó trabajo humilde. Ahorró su 10ª parte fielmente. Invirtió solo con comerciantes experimentados y honestos. Y poco a poco, moneda a moneda, fue reconstruyendo su fortuna. Cuando los 10 años se cumplieron y volvió a casa de su padre, no solo había recuperado todo el oro del saco original, lo había triplicado. Y entonces le dijo a su padre algo hermoso. Le dijo: «Padre, te devuelvo 3 veces el oro que me diste, pero la tablilla con las 5 leyes vale más que cualquier montaña de oro, porque el oro que se pierde puede recuperarse cuando se conocen las leyes, pero sin las leyes, todo el oro del mundo se escurrirá entre los dedos». Esa es la respuesta a la pregunta del inicio. La sabiduría siempre vale más que el oro, porque con sabiduría puedes generar todo el oro que necesites, pero sin sabiduría, incluso el mayor tesoro se desvanece. Y esto no es solo una bonita metáfora. Hay estudios que lo confirman. Investigadores de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos estudiaron a ganadores de la lotería y descubrieron que aproximadamente el 70% de los que ganan grandes premios terminan en bancarrota en un periodo de 3 a 5 años. Recibieron montañas de oro sin la sabiduría para manejarlo. Y lo perdieron todo, exactamente como predijeron las leyes babilónicas. Quiero contarte ahora una historia que tiene que ver directamente con las deudas, porque si hay algo que mantiene a las personas encadenadas a la pobreza, son las deudas. En Babilonia vivía un hombre llamado Dabasir. Era tratante de camellos, pero no siempre tuvo esa vida. De joven, Dabasir fue un irresponsable. Gastaba más de lo que ganaba. Pedía prestado a todo el mundo. Comía y bebía como si fuera rico cuando en realidad estaba hundido en deudas. Y un día, cuando ya debía tanto dinero que no podía ni salir a la calle sin encontrarse con un acreedor, huyó. Se fue de Babilonia. Pero huir de las deudas no las elimina. Las deudas lo siguieron, no en forma de cobradores, sino de algo peor, en forma de su propia vergüenza. Y la vida fuera de Babilonia fue terrible. Dabasir terminó como esclavo en Siria. Literal. Esclavo. Vendido como un objeto. Trabajaba en condiciones brutales bajo el sol ardiente del desierto. Un día, la esposa de su amo le hizo una pregunta que lo despertó de su letargo. Le dijo: ¿tienes alma de hombre libre o alma de esclavo? Si tienes alma de esclavo, quédate donde estás porque ese es tu destino. Pero si tienes alma de hombre libre, entonces ponte de pie, paga tus deudas y conviértete en un hombre respetado en tu ciudad. Esa pregunta penetró en el corazón de Dabasir como un rayo. Y esa noche escapó. Cruzó el desierto a pie, casi murió de sed y hambre, pero llegó a Babilonia decidido a cambiar su vida.
Buscó al prestamista Matón, un hombre sabio, y le pidió consejo. Matón le enseñó un plan brillante en su simplicidad, un plan que cualquier persona endeudada puede usar hoy mismo. El plan tenía 3 partes. Primero, separa el 10% de todo lo que ganes y guárdalo para ti. Eso es tuyo y no se toca. Segundo, usa el 70% de tus ingresos para cubrir tus necesidades básicas: vivienda, comida, ropa, lo esencial. Tercero, usa el 20% restante para pagar tus deudas. Distribuye ese 20% proporcionalmente entre todos tus acreedores. A cada uno le pagas según el tamaño de la deuda que tienes con él. Dabasir grabó este plan en tablillas de arcilla, las mismas tablillas que miles de años después encontraron los arqueólogos británicos y que el profesor Shrewsbury aplicó a sus propias finanzas. Lo interesante es que cuando Dabasir fue a ver a sus acreedores y les explicó su plan, la mayoría reaccionó positivamente. Algunos se rieron, otros se enojaron, pero la mayoría entendió que era mejor recibir pagos pequeños y constantes que no recibir nada. Porque el deudor que tiene un plan y está dispuesto a pagar es infinitamente mejor que el deudor que huye o que se esconde. Poco a poco, mes a mes, Dabasir fue pagando sus deudas. No fue fácil. Hubo momentos en que la tentación de gastar el dinero de los pagos era enorme. Hubo meses en que vivir con solo el 70% de sus ingresos parecía imposible, pero se mantuvo firme. Y al mismo tiempo, su ahorro del 10% iba creciendo. Por primera vez en su vida, Dabasir tenía dinero propio en su bolsa. Y aquí viene lo más impactante. Cuando terminó de pagar todas sus deudas, Dabasir ya había adquirido el hábito del ahorro y la disciplina financiera. Los mismos hábitos que lo habían sacado de las deudas lo impulsaron hacia la riqueza. Se convirtió en un comerciante respetado, un hombre de honor. El mismo tipo que antes huía de sus acreedores, ahora caminaba por las calles de Babilonia con la frente en alto. Ese plan de Dabasir es esencialmente lo que hoy los expertos financieros llaman el método de la bola de nieve para pagar deudas. Dave Ramsey, uno de los educadores financieros más populares del mundo, ha ayudado a millones de personas a salir de deudas con un sistema muy similar. La base es la misma. No intentes pagar todo de golpe. Ten un plan, sé constante y nunca dejes de pagarte a ti mismo primero. Ahora hay otra historia del libro que es tan visual y tan poderosa que vale la pena contarla aquí. La historia de las murallas de Babilonia. Un enorme ejército asirio llegó a las puertas de Babilonia. Miles y miles de soldados con arietes, torres de asedio y catapultas rodearon la ciudad. La gente estaba aterrorizada. Un comerciante subió corriendo a lo alto de las murallas, donde los soldados montaban guardia, y les preguntó, desesperado, si las murallas resistirían. El viejo soldado que custodiaba ese tramo de la muralla le respondió con calma absoluta. Le dijo: las murallas de Babilonia son fuertes. Vuelve al bazar y dile a tu mujer que las murallas los protegerán a ellos y a sus hijos. Estas murallas han resistido a muchos enemigos. Ninguno ha podido penetrarlas. Y así fue. Los asirios atacaron durante semanas. Pero las murallas aguantaron. Los babilonios las habían construido con tal solidez que eran prácticamente indestructibles. Y cuando los asirios finalmente se retiraron, derrotados y agotados, los ciudadanos de Babilonia celebraron. No porque fueran grandes guerreros, sino porque habían sido lo suficientemente sabios como para construir buenas defensas. Esta historia tiene un significado financiero profundo. Las murallas representan la protección de tu riqueza, los seguros, el fondo de emergencia, la diversificación de inversiones, la protección legal de tus bienes. No basta con ganar dinero, no basta con ahorrarlo, no basta con invertirlo. También tienes que protegerlo, porque siempre habrá enemigos que quieran quitártelo. Pueden ser estafadores, crisis económicas, enfermedades imprevistas, desastres naturales, malas inversiones. Las murallas de tu Babilonia personal son las defensas financieras que construyes para proteger lo que has logrado.
Un dato que ilustra esto perfectamente. Según un estudio de la consultora McKinsey, el 65% de las familias que caen de la clase media a la pobreza lo hacen por un evento imprevisto. Una enfermedad grave, un accidente, la pérdida de un empleo, un divorcio costoso. No es que no ganaran dinero, es que no tenían murallas para protegerlo. Hay una última historia que quiero compartir contigo. La historia del babilonio más favorecido por la suerte. Era un hombre llamado Sharru-Nada que se hizo rico siendo esclavo. Sí, siendo esclavo. Sharru-Nada fue capturado y vendido como esclavo cuando era joven. Lo llevaron encadenado a Babilonia para trabajar en la construcción de las famosas murallas. Era un trabajo brutal. Los esclavos cargaban ladrillos bajo el sol abrasador, muchos morían de agotamiento. Pero Sharru-Nada hizo algo diferente. En lugar de dejarse vencer por su situación, decidió trabajar con más energía y habilidad que cualquier otro esclavo. Su trabajo destacó tanto que llamó la atención de un panadero que buscaba un ayudante. El panadero lo compró y le enseñó a hacer pan. Sharru-Nada trabajó con la misma dedicación y pronto estaba haciendo el mejor pan de la zona. Luego aprendió el negocio del comercio. Luego empezó a hacer tratos por su cuenta en los momentos libres que le concedían. Y finalmente, con lo que había ahorrado de sus pequeñas comisiones, compró su propia libertad. La lección aquí es devastadoramente simple. El trabajo es tu mejor amigo. No importa cuál sea tu situación actual. Si trabajas con excelencia, si haces más de lo que se espera de ti, si buscas constantemente mejorar, las oportunidades llegarán. La suerte favorece a los que trabajan. Y ahora quiero hacer algo contigo. Quiero que tomemos todas estas lecciones de hace 4000 años y las convirtamos en un plan de acción que puedas empezar hoy. Paso 1. Desde tu próximo ingreso, sin importar lo pequeño que sea, separa el 10% y ponlo en una cuenta aparte. No lo toques, no lo uses, ese dinero es tuyo para siempre. Es el primer ladrillo de tu muralla financiera. Paso 2. Haz una lista de todos tus gastos del mes pasado. Todos, absolutamente todos. Desde la renta hasta el café de la tarde. Mira esa lista y pregúntate con honestidad cuáles son necesidades reales y cuáles son deseos que puedes reducir o eliminar. El objetivo es vivir con el 70% de tus ingresos si tienes deudas o con el 90% si no las tienes. Paso 3. Si tienes deudas, destina el 20% de tus ingresos a pagarlas. Haz una lista de todos tus acreedores y distribúyeles ese 20% proporcionalmente. Y habla con ellos. Explícales tu plan. La mayoría de las personas y empresas prefieren un deudor con un plan a un deudor que desaparece. Paso 4. Cuando tu ahorro empiece a crecer, no lo dejes estático. Busca formas seguras de invertirlo. Y la palabra clave aquí es seguras. No busques hacerte rico de la noche a la mañana. Busca rendimientos moderados pero constantes, fondos indexados, bienes raíces, negocios que entiendas. Y siempre busca consejo de personas que tengan experiencia probada en manejar dinero. No del primo, no del influencer, no del amigo que dice tener un negocio seguro. Personas con resultados comprobables. Paso 5. Invierte en ti mismo. Lee un libro al mes sobre finanzas o sobre tu profesión. Toma un curso. Aprende una habilidad nueva. Haz que tu capacidad de generar ingresos crezca constantemente. Porque tu mayor activo no es el dinero que tienes en el banco. Tu mayor activo eres tú mismo. Paso 6. Construye tus murallas. Ten un fondo de emergencia que cubra al menos 3 meses de gastos. Contrata seguros básicos. Diversifica tus inversiones. Nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta. Y sobre todo, nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder. Ahora, antes de terminar, quiero recordarte algo. Estos principios tienen más de 4000 años. Fueron escritos en tablillas de arcilla en una civilización que desapareció hace milenios. Pero siguen funcionando porque hablan de algo que no cambia, la naturaleza humana. Los seres humanos seguimos teniendo los mismos impulsos, los mismos miedos, los mismos deseos que tenían los babilonios, la tentación de gastar más de lo que ganamos, el miedo a cambiar nuestros hábitos.
la esperanza de que algún golpe de suerte nos salve, la tendencia a confiar nuestro dinero en las personas equivocadas. Pero también tenemos las mismas capacidades que tenían ellos. La capacidad de aprender, la capacidad de cambiar, la capacidad de ser disciplinados, la capacidad de construir algo grande empezando con algo pequeño. Babilonia no se construyó en un día. Akkad no se hizo rico en un mes. Dabasir no pagó sus deudas en una semana. Pero todos empezaron. Todos dieron el primer paso. Y una vez que empezaron, no se detuvieron. Y hay algo más que quiero que sepas. Algo que creo que es la lección más profunda de todas las que contiene este libro. Y es esto: la riqueza no es un destino, es un camino. No se trata de llegar a un número mágico en tu cuenta bancaria. Se trata de vivir de una manera que te dé tranquilidad, que te permita cuidar de los tuyos, que te libere del estrés de no saber si podrás pagar las cuentas el próximo mes. Un hombre que tiene 100 monedas de oro y vive dentro de sus posibilidades es más rico que un hombre que tiene 1000 monedas de oro y debe 2000. La riqueza verdadera es la libertad de elegir, la libertad de no depender de otros, la libertad de no ser esclavo de las deudas ni de las circunstancias. Los babilonios entendían esto. No buscaban la riqueza para acumular cosas, la buscaban para ser libres. Y tú puedes hacer lo mismo. Así que te hago una última pregunta, y quiero que la respondas en los comentarios con total honestidad. De las 7 lecciones de Akkad, ¿cuál es la que más necesitas aplicar ahora mismo en tu vida? Págate a ti primero. Controla tus gastos. Haz que tu dinero trabaje. Protege tus inversiones. Invierte en tu hogar. Prepárate para el futuro. O aumenta tu capacidad de generar ingresos. Escríbelo ahí abajo, porque el simple hecho de ponerlo en palabras ya es un primer paso hacia el cambio. Recuerda, el hombre más rico de Babilonia no nació rico, no tuvo suerte, no heredó una fortuna, simplemente aprendió las reglas del dinero y las siguió con disciplina. Y cualquier persona que haga lo mismo obtendrá los mismos resultados, no porque sea magia, sino porque estas leyes son tan inmutables como la ley de la gravedad. El oro siempre acude a quien sabe atraerlo, y ahora tú conoces el camino. Si este contenido te ha aportado valor, si sientes que has aprendido algo que puede mejorar tu vida financiera, compártelo con alguien que lo necesite. Un familiar, un amigo, alguien que esté pasando por dificultades económicas. Porque la verdadera riqueza no disminuye cuando se comparte. Al contrario, se multiplica. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en el próximo audio.